Saludos, queridos amigos. Estamos listos para iniciar esta sesión en la cual me gustaría profundizar en la manera como un místico, como alguien que aspira a ascender a los universos superiores, puede lograr tal cometido. Ya muchos de ustedes, de alguna manera, ya sea vía informal, ¿no? Viendo un montón de videos de Cábala o estudiando formalmente la mística hebrea a través de libros o a través de cursos, tienen ya más o menos una idea de cómo funciona la mística. La mística propone muchas cosas audaces, difíciles, lo cual es muy bueno. Solamente recuerdo aquella frase que le dijo el profeta Elías al profeta Eliseo, cuando Eliseo le pidió a Elías una doble porción del Espíritu Santo y Elías le responde, cosa difícil me has pedido. Y claro, le añade, pero si tú ves el momento en el cual yo soy retirado de ti, se te va a conceder. Y todos conocemos la narrativa bíblica en la cual Eliseo se le pega, ¿ok? Un tipo de debekut, ¿no? Con su maestro Elías, al punto de que Eliseo es merecedor de observar, de ver cuando su maestro es llevado, arrebatado a los cielos. Y se le concede la doble porción del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pues bien, esas cosas difíciles son las que hay que pedir. Son las cosas difíciles a las cuales debemos de aspirar. En la mística hebrea, en la cábala, se tiene en alta estima el esfuerzo y se tiene en alta estima el querer ascender a otros niveles de conciencia, otros mundos, los mundos superiores, los cuales en la literatura bíblica se conocen, ¿ok? Como el reino de los cielos, el reino invisible, el dominio de lo eterno. La labor cabalística no es más que tratar de profundizar, de elevarnos, ¿ok? Dicho de otra manera, elevarte corresponde o equivale a profundizar en ti mismo. La elevación, y esto es muy importante comprender desde el inicio, que la elevación no es hacia un lugar arriba, porque conocemos que en los dominios altísimos no hay arriba, no hay abajo, no hay derecha, no hay izquierda, no hay líneas diagonales. Así que esto hay que dejarlo claro desde el principio. La elevación consiste en ir hacia adentro. Entre más tú profundizas, más te elevas. A mayor profundidad en ti mismo, mayores descubrimientos. Llega un momento en que al estar profundizando dentro de ti, tú te conectas con tu maestro interior. Tal y como dijo Jesús de Nazaret, les conviene a ustedes, discípulos, que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces el Espíritu de Dios no va a comenzar a comunicarse con ustedes, es decir, a enseñarles, a revelarles directamente. Así que la mística nos da esas llaves, esas claves, esas enseñanzas, esos principios para que nosotros conectemos con nuestro ser interior. El ser interior está profundamente unido al gran yo soy. De ahí que el trabajo de elevar los niveles de conciencia no es fácil, porque tenemos que anular, trascender las cosas con las cuales nuestro ego se ha identificado a lo largo de muchos años. Es decir, hay que trascender las identificaciones ilusorias del ego, anularlas, aniquilarlas, destruirlas, las identificaciones del ego, no el ego per se, sino las identificaciones del ego para llegar a descubrir lo que somos. Es en este sentido que el arrepentimiento o la teshuvah podría ser descrito como el proceso mediante el cual tú vuelves a ser lo que eres. Dicho de otra manera, teshuvah es volver a ser quien realmente eres. La elevación de conciencia no es fácil, lo repito, porque todos nosotros ya tenemos un cerebro configurado con los estándares de este mundo. Tenemos un cerebro configurado por patrones sociales, patrones educativos, patrones culturales, patrones económicos, patrones religiosos o ideas de libros, en fin, y dejar atrás la imagen fija que tenemos de nosotros mismos
No es fácil. Es un trabajo complejo. Pero que al cabalista le encanta hacer trabajos complejos porque tal como dice el libro de Job, el hombre nació para esforzarse. Lo repito, el hombre o la mujer, ¿no? Claro, el hombre y la mujer nacieron para el esfuerzo continuo. Así que en esta oportunidad, en este video, lo que me gustaría hacer a mí es volver a profundizar en ese famoso prólogo del Evangelio de Juan y descubrir cosas nuevas. Me gustaría que volviéramos a entrar a las profundidades de lo que un alumno de Jesús, ¿okay? A quien su evangelio, ¿no? ¿Okay? O él se identifica en su evangelio como Juan, él a través de la famosa palabra del verbo o el logos o el dabar, él lo va a ocupar para enseñarnos también a cada uno de nosotros cómo podemos nosotros progresivamente aumentar nuestros niveles de conocimiento, nuestros niveles de conciencia hasta llegar al punto de ser lo que realmente somos. Repito, muy difícil. Hay que, hay que tratar de que el ego ya no se identifique con las viejas formas, con los viejos nombres, ¿ok? Con las viejas etiquetas, con los viejos moldes, ¿no? Paradigmas con los cuales nosotros solíamos identificarnos. Es interesante porque cuando vemos la historia de Moisés también podemos ver cómo se desarrolla el proceso de la mística. Recuerden ustedes que Moisés estuvo 40 años en el palacio de Faraón, ¿ok? Aprendiendo que él era alguien, es decir, fortaleciendo su yo chiquito, su yo minúsculo, el ego, ¿no? Su dimensión de yeso. Luego fue al desierto 40 años, ¿no? Y ahí estuvo conociéndose profundamente en la soledad, su dimensión de Tiferet. Y al final de esos 40 años, obviamente cada periodo tiene la energía de Mem, la letra Mem de transformación. Luego de esos 40 años en el desierto, al final de esos 40 años se le aparece a Dios. Y Moisés le va a preguntar, ¿cómo te llamas? Y es interesante cómo le responde el Eterno. El Eterno, ok, a la pregunta de Moisés, ¿y cómo le voy a decir yo a los hijos de Israel que te llamas? Si me preguntan, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les vas a decir? Y el Eterno, o Dios, le responde, yo. Diles que yo me llamo, ok, yo soy, yo soy. Diles que yo soy. Imagínense ustedes, y esto hay que prestarle una profunda atención, imagínense ustedes a Moisés regresando a la tierra de Egipto y cuando le preguntan, ok, ¿cómo se llama Dios? Él responde, yo soy. A estas palabras no hay que añadirle más, ok, porque la cosa se arruina. Lo que hay que hacer es permitir que todos aquellos que tienen sed de buscar a Dios, de realmente conocer a Dios, se den cuenta de algo, que es profundizando dentro de ellos mismos sin ningún tipo de temor, que van a llegar a conectarse con la fuente. Ahora bien, uno de los obstáculos que tenemos en ese camino de ascenso, ¿ok? Uno de los obstáculos que tiene toda gente feliz en el camino de ascenso, ok, vamos a poner aquí ante el Ani, es decir, ante el yo superior, una de las mayores dificultades es que ascender, ya dije, no es fácil, pero lo otro, ¿se imaginan ustedes qué es que un chiquito yo, esto podríamos llamarle el ego, qué es que un chiquito yo ascienda a la ni, ¿ok? Yo, yo soy. Si permutamos la palabra ani, ya muchos de ustedes conocen que la palabra que se obtiene es ein, ¿ok? Lo cual significa nada. Lo cual en hebreo los cabalistas van a decir, aquí tenemos ya una gran pista de qué es el yo inferior, ¿ok? De qué es el ego, de qué es el yo. A medida me elevo, yo me doy cuenta que soy nada. Obviamente, ¿a qué persona, a qué sujeto, a qué individuo que hemos crecido durante muchos años acostumbrándonos a hacer algo en la vida, acostumbrándonos a ser alguien en la vida, acostumbrándonos
a decirle a las personas, tú no sabes quién soy yo soy algo por mi posición política, mi posición social, mi posición económica, mi posición cultural. De repente nos damos cuenta que cuando subimos, llegamos a conocer, a entender, a profundizar, ¿no? A interiorizar que en verdad somos nada. A esto es que Jesús de Nazaret, quien es un brillante rabino, a mi modo de ver, uno de los más grandes cabalistas o místicos del pueblo de Israel, ya que místico no es más que aquel que conoce que tras la materia hay energías sutiles, invisibles, las cuales son en verdad, ¿ok? En verdad es más real o son energías más reales que los fenómenos materiales e ilusorios que constantemente están ante nuestros ojos, los cuales ya sabemos que desde la física nos va a decir, la física que estudia la luz y la física que estudia las partículas atómicas o subatómicas, es decir, la cuántica, la mecánica cuántica o la teoría cuántica nos va a decir, lo que ven tus ojos no es más que cierto rango de luz que tu cerebro lo interpreta como una forma. Pues bien, en este ascenso entonces, en el cual el ser humano quiere llegar a descubrir este fuerte yo, un potente yo, que por cierto, aquí hay varias paradojas ya. Llegar a descubrir este fuerte yo, que en verdad es nada, nos da humildad por estructura. Por eso Jesús de Nazaret va a decir, el mayor, ¿ok? El yo mayor sirve al menor. El que quiera ser el más grande debe de ser el más pequeño. Aquí hay una paradoja y los cabalistas vamos a decir, en la paradoja está la verdad. A medida uno asciende, a medida uno crece, el yo pequeño mengua. Ustedes van a recordar a Juan el Bautista diciendo, es necesario que él crezca y que yo mengue. O es necesario que el Cristo crezca y yo mengue. O es necesario que el yo superior, ¿ok? El yo esencial, el Ani o el Anoji Hashem, yo soy Hashem, crezca. Y obviamente, si Dios crece, yo mengo. Por lo tanto, en este camino de ascenso, uno enfrenta bastantes maravillas, uno enfrenta muchos obstáculos. Los obstáculos son parte de la escalera de ascenso de Jacob. Dicho de otra manera, todo obstáculo el cabalista le da la bienvenida, porque todo obstáculo no es más que el disfraz de un peldaño hacia la hermosa luz, hacia la hermosa y hacia la maravillosa luz de Keter. Pues continuando con el camino de ascenso es tan hermoso, es tan radical, es tan grande, es tan indescriptible, es tan inconmensurable, que a lo largo del camino, voy a poner esta palabra, existen concatenaciones. Concatenaciones. ¿Qué es una concatenación? Las concatenaciones no son más que puntos de unidad entre universo y universo. El camino es tan vasto, el camino es tan largo que concatenaciones podría equivaler, vamos a ocupar lenguaje profano, a que tú en un viaje de tu país a una nación vecina o de tu ciudad a una ciudad vecina, por regla general a veces, si el territorio o la distancia es muy larga, por regla general uno para en un lugar para descansar, ¿ok? Y cada vez que yo paro en un lugar, ¿ok? Ese punto es como un punto intermedio, entre comillas, intermediario. La mejor palabra es una concatenación. Es un punto que está unido, ¿ok? A mitad del camino, a tres cuartos del camino, a un cuarto del camino, a dos tercios del camino. Es un punto de concatenación hacia mi destino final. La mística reconoce varios puntos de concatenación, de unidad, y particularmente el Nuevo Testamento, que es un libro de Cábala, es un libro místico que necesita volver a ser reexaminado a la luz de las ideas del Baal Shem Tov, a la luz de las ideas de Nachman de Breslev, es decir, a la luz de los movimientos modernos de Cábala
es que se puede entender más el Nuevo Testamento. Esta idea es fundamental. Si tú te metes a estudiar Cábala, ni te vas a alejar de Jesús, ni te vas a alejar del Nuevo Testamento. Ese era uno de mis temores, pero te quiero decir lo siguiente. Los temores es la manera como los poderosos le meten miedo al ignorante. Si no te quitas los temores, nunca vas a aprender. Y en verdad, ¿ok? Para hablar verdad, a medida tú profundizas en la Cábala, mayor será tu amor, tu aprecio, ¿ok? Hacia la figura colosal de Yeshua, quien es de los más grandes místicos del pueblo de Israel, y también mayor será tu amor por las páginas del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento tiene literatura icalótica. No tengo tiempo para penetrar en qué es la literatura icalótica, literatura de palacios. Es decir, es un libro tan místico que literalmente, obviamente, por qué duele decir estas verdades o por qué estas verdades no son aceptadas con facilidad? Porque requieren que a la supuesto erudito que sabe mucho de teología cristiana o al pastor que ya cree conocer todos los misterios en la teología cristiana, requieren que tenga la humildad de conocer que sus conocimientos, ok, valga la redundancia, son limitados, son muy humanos y que es momento de abrirse, ok, a la luz de una literatura cabalística que puede ayudar a comprender, a saborear, a disfrutar y a vivir mejor el montón de misterios. Esa es la palabra que aparece en el Nuevo Testamento, los misterios del reino de los cielos, los misterios angelicales, los misterios a los cuales Pablo tanto alude en sus epístolas, ¿no? Particularmente en la epístola a los Colosenses, en la epístola a los Efesios. La carta a los Hebreos es cábala, pero de tan alto nivel que muy pocas personas tienen las herramientas místicas, de estudios místicos, para poder penetrar en los profundos misterios que encierra el sacerdocio de Melquisedec. Por ejemplo, el tabernáculo que no es de esta creación, no construida por manos humanas. La idea de Hebreos en la cual te va a decir que nosotros nos hemos acercado al mundo venidero, hemos gustado los poderes del siglo venidero, que no es más que el Olam Haba. Pues bien, retornando con este tema, por eso se necesita muchas veces concatenaciones, es decir, puntos, puntos medios en el camino de ascenso a la luz. La idea de Cristo, la idea de Cristo, o sea, el término Cristo como tal y como lo ocupa Pablo, y también tal y como lo va a ocupar Juan, ¿ok? Es parte de esos puntos de concatenación, de unidad, ¿ok? Puntos como ir en el camino hacia la luz y tomar un receso, o de alguna manera más o menos identificar en qué nivel estoy, si es que existe nivel, porque los cabalistas, amigos, en verdad lo que tratamos de hacer es de destruir el yo, de destruir el ego, lo cual no es fácil porque en todos hay una medida enorme de ego. De hecho, el estudiar Cábala nos va a ayudar a poder ser humildes por estructura, porque reconociendo la estructura cosmogónica, la estructura universal, poco a poco nos damos cuenta que en verdad somos infinitamente minúsculos. En este ascenso también, ¿ok? Encontramos en términos del Nuevo Testamento el concepto, la idea mística del Cristo. No la idea del descendiente del rey David según la carne, la cual también tiene su lugar, sino que estamos aquí hablando de la idea del descendiente divino, ¿ok? Del descendiente divino. Por ejemplo, si tú eres el lector de la Biblia y quizás más que lector, si tú eres estudioso de las escrituras, tú vas a recordar un pasaje, a mí siempre me gustó, siempre me llamó la atención, el cual aparece en la epístola a los romanos, en la cual Pablo dice, hablando de Yeshua, hablando de Jesús, dice el cual era hijo según la carne de David, pero fue declarado hijo de Dios según el Espíritu de Santidad que lo resucitó de entre los muertos. En el mismo versículo de Pablo,
en su epístola a los romanos, tenemos la idea de Jesús, descendiente de David, según la carne, conciencia nefesh, estado nefesh del alma, pero también la idea que fue declarado Hijo de Dios con poder mediante el Espíritu de resurrección, el Espíritu Santo o el Espíritu que lo levantó de entre los muertos. Ahí Pablo ya no está hablando de conciencia nefesh, está hablando de un nivel de conciencia superior. Pues bien, cuando estamos hablando de la idea de Cristo, hay que tener muy, pero muy en cuenta, no mezclar los dos universos. El Cristo de la carne, ¿ok? El Cristo hijo de David y el Cristo místico, ¿ok? El Cristo místico tiene implicaciones monumentales, implicaciones cosmogónicas. De modo que en estas etapas de concatenación aparece también en el Nuevo Testamento otra idea. Otra idea es el logos. El logos no es más que la palabra de Dios, ¿no? La palabra. Yo recuerdo que en los videos pasados yo me había quedado en la idea de la palabra de Dios como agente de creación. Pero también la palabra de Dios es un estado muy elevado de conciencia en el cual llegamos a realizar que el logos o la palabra o el dabar en hebreo o el memra, según los targumim. Si desconoces qué es un memra, te invito a revisar los videos de la semana pasada en los cuales expliqué qué es un memra. Uno también se da cuenta que la palabra juega un rol de concatenación. La palabra de Dios juega un rol de intermediario, porque la palabra de Dios también puede ser considerado, lo voy a escribir acá, un mensajero divino. Un mensajero divino. Esta idea es sumamente importante y la voy a explicar ahorita despacio y me voy a tomar el tiempo porque me interesa que la comprendas. Me interesa que puedas asimilar esta idea. ¿Qué es lo que hace entonces la cábala? La cábala, entre muchas cosas, porque la cábala tiene mucha, pero mucha riqueza, es darle al sujeto que quiere comenzar a acercarse a la nada. Y claro, dicho sea de paso, la nada en cábala es el todo, ¿ok? Los seres humanos piensan que tienen todas las cosas cuando en verdad tienen nada. Y los cabalistas o los místicos como Jesús y como tantos grandes místicos maestros a lo largo de tantos siglos, o tantos rabinos, o tantas personas como San Juan de la Cruz, ¿no? San Francisco de Asís y tanto místico que hay también en el sufismo, lo que han descubierto es que muchas veces en su vacío, en esa nada, material quizás a ojos de otras personas, ellos encuentran el todo. En la paradoja está la verdad. Por lo tanto, cuando nos preparamos en mística para un ascenso de años que no tiene fin, y esa es de las cosas más excitantes que hay en el estudio de la Cábala, no tiene fin. Nunca nos vamos a graduar. Nadie se gradúa. Todo cabalista se llama un Talmid Jajam, un aprendiz de los sabios. Siempre seré un aprendiz de los sabios. Y ahí se encuentra el mayor deleite místico, en ser siempre un aprendiz. De hecho, los grandes sabios, si no tienen carencias académicas, ellos mismos las crean. ¿Por qué las crean? Porque a través de la carencia es como se crece. ¿Y cómo se crea una carencia académica para aquel que supuestamente creía que lo sabe todo o creía saberlo todo? Una carencia académica se va a crear a través de la pregunta. Las preguntas por eso juegan un papel fundamental en mística hebrea, porque son las preguntas las que perforan el cerebro para darnos cuenta que en verdad no conocemos nada. Y el camino de ascenso se nos hace todavía más feliz. Pues bien, entonces venimos con esta idea de que también en ese ascenso nos damos cuenta de que la palabra de Dios, particularmente como la presenta el Evangelio de Juan, y ya voy a leer el versículo que tengo en mente, ¿ok? Todo esto es para tratar de comenzar a saborear quién era el Logos, quién era el Verbo. Es decir, ¿qué significa Juan de que el Verbo se hizo carne? ¿Qué significa que en Jesús encarnó el Verbo? No solamente en Jesús. Voy a leer un par de líneas, ¿ok? Que las registramos, las documentamos en nuestro libro, Jesús y la Cábala,
las cuales nos llenan de felicidad porque nos damos cuenta que no solamente Jesús es el verbo hecho carne, sino que también todas las personas que a través de un aumento progresivo y paulatino en sus niveles de conciencia se elevan tanto, ellos llegan a captar, lo voy a poner acá, a través de un progresivo, ok, esto es como un cono, ¿no? A través de un progresivo aumento en los niveles de conciencia, los cabalistas de repente se dan cuenta de que ¿okay? El maestro ha cumplido un rol. Por eso los maestros en Cábala, ¿ok? Pueden en 7 años, ¿no? Esto es como un ciclo, ¿no? 7 años con un maestro de Cábala es suficiente. A veces más, 9, 10 años, a veces menos, 3, 4 años. Por ejemplo, los discípulos con Jesús pasaron un periodo de 3 años. Claro, fueron 3 años a tiempo completo. ¿Ok? Largas jornadas educativas. Porque la idea es que así como el maestro, muy bien, vamos a poner acá el nombre Jesús, ya que estamos en el contexto del Evangelio de Juan, así como el maestro Jesús ha tomado conciencia de ser el Logos encarnado, entiéndase, que lo que él ha recibido es el mensaje de Dios, el verbo de Dios para transmitirlo a otros. Los alumnos que progresivamente se elevan sobre su nefesh, los alumnos que progresivamente se elevan sobre su yo tiferético, sobre su ruach, y comienzan a llegar a los niveles, ¿ok? De la famosa Neshama, se dan cuenta que ellos también, ya por la labor que un maestro ha hecho en ellos, son merecedores de poder captar la palabra por ellos mismos. Son merecedores de poder recibir el logos por ellos mismos. Son merecedores de poder recibir el mensaje por ellos mismos. Eso es muy importante. ¿Por qué razón? Porque ese merecimiento de recibir, queridos amigos, queridos alumnos, ese merecimiento, fíjate bien la palabra que estoy ocupando, ese merecimiento de recibir por esfuerzo propio, por dedicación propia, por un entrenamiento que yo he llevado a cabo, ese esfuerzo de recibir, la palabra recibir es lecabel, es cábala, un receptor. Entonces, ¿quién es un cabalista? Un cabalista es toda aquella persona que a través de un entrenamiento serio, arduo, progresivo, con un maestro de cábala, con un maestro espiritual, con un maestro como Jesús de Nazaret, como San Pablo de Tarso, como Pedro, como Juan, como Santiago, como Shimón Bar Yochai, como Hillel, como Shammai, como Joni, el que dibujaba círculos, como qué sé yo, como Isaac de Acu, Isaac de Acre, Isaac el ciego, ¿ok? Natán, el principal discípulo de Nachman de Breslev. Es decir, un cabalista es aquel que luego de estar entrenando y estudiando fuertemente con un maestro, él también llega a captar al mensajero. ¿Quién es el mensajero? El mensajero, más que una persona, el mensajero es la palabra de Dios. Es decir, el verbo, el davar. Espero me estén siguiendo en este análisis. Dicho de otra manera, a los cabalistas que nos gusta hablar de energías, la palabra de Dios es una energía que contiene el mensaje divino. En ese sentido, Jesús de Nazaret recibe el mensaje divino y no solamente lo recibe. Aquí viene la otra parte que a veces nos cuesta comprender. A medida tú estudias o recibes el mensaje divino o la palabra divino o al mensajero divino, que no es más el mensaje de Dios, y tú te metes de cabeza en el mensaje, meditas en el mensaje, asimilas el mensaje externo se vuelve uno contigo. Esta es la razón por la cual se medita en Cábala. No es ver letras por ver letras. No es tener enfrente 72 nombres divinos por tener enfrente 72 nombres divinos. De lo que se trata es que a través del profundo acto que lleva Kavaná, profundo acto que lleva Hitbudedut, profundo acto que lleva Debekut, que lleva a la Debekut,
que implica una hitbonenut también, una profunda concentración, la letra, el mensaje, la energía, el verbo y el que está estudiando esa letra se vuelva uno a través del acto de conocimiento. Todo aquel que quiere conocer, si se mete de cabeza a conocer, se volverá uno con aquello que está siendo conocido. Dicho de otra manera, fíjense que esta verdad no solamente los filósofos griegos la conocían. Los filósofos griegos tenían la siguiente frase para describirla. Ellos decían, cuando alguien está estudiando un tema a profundidad, se va a unir con el intelecto agente. Esta idea sabia de los griegos, esta idea brillante de los griegos, fue adoptada por el mundo de la cábala hebrea. Es decir, es una idea tan fascinante que los hebreos la tomaron prestada para decir que es a través de un acto profundo de concentración que tú también te puedes volver uno con la palabra divina, con el mensajero divino, con las letras divinas que te traen un mensaje. Y en ese proceso de estar uniéndote con ese mensaje a través de un estudio profundo, tú llegas a perder tu identidad. ¿Okay? Voy a traer otra vez este pequeño mapa. Tú llegas a perder tu identidad. ¿Okay? Tú llegas a anular tu ego. Y cuando menos sientes, en vez de llamarte ego, tú te consideras también un mensajero divino. Tú te consideras también un portavoz divino, un portavoz divino. Es en este momento que cobran sentido las palabras de los evangelios cuando te van a decir que tú sí seas así, que tú no seas. ¿Por qué razón, amigos? Porque la mayoría de nosotros ni siquiera sabemos, ni siquiera estamos conscientes de las palabras que hablamos. Las hablamos desde el ego, las hablamos desde una programación desde el kinder, desde el jardín de infantes, en el cual me enseñaron a leer con un silabario, no me enseñaron a leer comprensivamente. Es decir, el gran problema de la humanidad es la ignorancia. No hay sentido en la educación, no hay sentido en las sílabas, no hay sentido en lo que hablo. Si algo hace la mística también es que tú tomes conciencia de que en todas las cosas, incluso las sílabas, hay luz divina. Así que lo que se hace en niveles elevados de conciencia, no estoy hablando de llegar acá todavía. No estoy mencionando llegar a Atzilut, no estoy fantaseando con la idea de llegar a Briá. Recordemos que Atzilut es el universo de la nada. Recordemos que Briá corresponde al universo de los pensamientos. Recordemos que Yetzirah, que el movimiento hasídico lo hace corresponder con el universo de las palabras. Y es desde el universo de la acción, ¿okay?, que nos elevamos al universo de la palabra, al universo del verbo, al universo del mensajero, en el cual obviamente Yeshua de Nazaret, que según Juan toma conciencia de que él es un verbo encarnado. Todo ser humano es una letra de la Torá. Debemos de entender esto. Eres un mensajero. Tú también eres un mensajero. ¿Por qué razón Jesús de Nazaret le delega a sus 12 alumnos autoridad para llevar su mensaje, para que hagan prodigios, señales y milagros, ¿ok?, en la tierra de Israel? ¿Por qué razón? Porque no solamente él es mensajero, autorizado por Dios. Él autoriza también a sus 12 alumnos y les dice, vayan de dos en dos, anuncien el reino de Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús, como un brillante místico, como un brillante maestro, los ha capacitado progresivamente a que también ellos entren en contacto directo con el mensajero, con el logos, con la palabra, con el dabar. Por eso, esto hace de Jesús uno de los mejores maestros que ha habido a lo largo de la historia, porque en lugar de opacar a sus alumnos, en lugar de enseñorearse de sus alumnos, en lugar de no querer hacer que sus alumnos brillen, Jesús fue al punto de entregar su vida por ellos, de modo que cada uno de ellos cumpliera su misión particular y en un aumento progresivo de sus niveles de conocimiento llegaran a entender que no solamente el verbo estaba en sus maestros, sino que también el verbo estaba muy en lo profundo de cada uno de ellos. El trabajo místico no termina con llegar a adquirir esta conciencia de que también nosotros somos palabras, somos letra hecha carne. No solamente somos mensajeros divinos.
Por esta razón también la escritura habla de la palabra de Dios. Fíjate bien, la palabra de Dios se habla no solamente como el medio por el cual se creó todo. La palabra de Dios o el verbo también es el mensajero. Voy a leer un versículo, ok, si tienes por ahí la escritura, la puedes ver a donde dice Isaías 38:4, lo voy a leer. Isaías 38:4 dice lo siguiente: entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo, lo quiero volver a leer, Isaías 38:4. Entonces vino palabra del Señor a Isaías diciendo, ¿cómo dicen los rabinos que pintaba la escritura la palabra? Bueno, la pintaba como una persona, es decir, como un enviado, como un apóstol, como un mensajero. Es decir, la palabra vino a Isaías diciendo. Es decir, la palabra, voy a ocupar esta palabra, eh, era una personificación divina. Que el profeta, y ustedes saben que los profetas no eran cualquier cosa, para ser profeta había un entrenamiento de muchísimos años, que por cierto, el sabio rabino y místico Aryeh Kaplan tiene una obra muy espectacular que se llama Meditación y Biblia, en el cual él aborda que cómo los profetas en el antiguo Israel se preparaban para ser keilim, receptores, vasijas del potente Dabar, del potente verbo. Así que podemos ver que un nivel elevado de conciencia es ser apto para recibir al mensajero. Entiéndase, recibir la palabra de Dios personificada, ok, en Isaías, en Jesús, en Ezequiel. Y quiero decir algo más, la palabra de Dios en ti. Una de las cosas que sucede cuando las personas elevan su conciencia o cuando las personas despiertan, lo que el Nuevo Testamento le va a llamar cuando las personas resucitan. De hecho, la palabra para resucitar es cuando las personas se levantan, ¿no? ¿Se levantan de dónde? Se levantan de su sueño. Kam, verbo hebreo, levantarse. No hay palabra para resurrección en hebreo, la palabra es kam, levántate. Talita kumi, niña, a ti te digo kumi, levántate. Kam, kum, arriba, Kumi, levántate, Talita Kumi, ¿ok? Resucita, levántate. Cuando las personas se levantan, por eso es que comienzan, cuando elevan su conciencia, cuando recién han despertado, comienzan a cuidar sus palabras. De repente el sujeto se da cuenta de que ya no le gusta, por así decir, hablar malas palabras, hablar en tono pesado. ¿Por qué razón? Porque sin saberlo, tal vez en esa temprana etapa de su despertar, sin saberlo, él no lo sabe, pero lo que hay dentro de él es que él también ya es un portavoz del mensaje, así como tú. Y esto es lo bonito de la Cábala, cuando todas las personas despertemos al maestro que llevamos dentro, al mensaje que llevamos dentro, a la comisión que llevamos dentro, y saber que también tú eres un mensajero, qué felicidad habrá en el mundo. Porque en ese momento se va a cumplir lo que decían los profetas. He aquí viene el día, dice el Señor, en que ya no habrá necesidad de que nadie enseñe a su hermano, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Esperemos que ese día venga pronto, pero no solamente la palabra jugaba ese papel. Quiero leer también otro rol de la palabra, otro rol que dice el libro de los Salmos acerca de la palabra. Es muy interesante esto. El Salmo capítulo 107, versículo 19 al 20, no solamente presenta al dabar, al verbo, al logos, ¿ok? A la palabra de Dios como agente por medio del cual se crean todas las cosas, no solamente lo presenta como mensajero divino, sino que también lo presenta, ¿ok? Como una energía que sana y libera. Y fíjate bien, si el verbo también es una energía que sana y libera, tú dirás, con razón, yo he visto que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los sinópticos, ¿no? Y los gnósticos también, los evangelios gnósticos, yo veo que Jesús anda sanando y liberando. ¿Por qué razón sana y libera? Porque el maestro nazareno tiene conciencia de qué energía es lo que él encarna, lo que él encarna. Fíjate bien, dice este salmo, capítulo 107, versículo 19 al 20, respecto también a la palabra. Pero clamaron al Señor, hablando del pueblo de Israel, pero clamaron al Señor en su angustia,
y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra. Oído con esto, envió su palabra. Aquí como que en los tiempos en los cuales él envió a Moisés o envió a los jueces, envió su palabra. De la misma manera, ok, que la Biblia puede decir envió a Moisés, aquí dice que envió su palabra. ¿Que acaso Moisés no era más que su palabra encarnada? ¿Que acaso Débora no era más que su palabra encarnada? Samson, Jefté no eran más que su palabra encarnada. ¿Quién era Samuel sino su palabra encarnada? Envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina. La palabra también se considera no solamente como agente creador, no como el mensaje o el mensajero divino que puede tomar forma humana, sino que también se considera como una energía que sana y que libera. Así que la intención del Evangelio de Juan es presentar a Jesús de Nazaret a lo largo de sus páginas como el verbo enviado, encarnado, como la palabra de Dios en acción que revela, sana y libera. Ahora, lo más hermoso de esto, queridos alumnos, es que no solamente Jesús es la palabra hecha carne que libera, que sana y que transmite las buenas nuevas del reino de Dios, sino que aquí lo más asombroso es esto, ¿ok? Lo más asombroso es que Jesús entrenó a un grupo de alumnos de la misma manera como todo místico en Israel ha tenido discípulos hasta el día de hoy, y su labor es entrenar a un grupo de alumnos para que también ellos, después de cierto tiempo, ellos también comiencen a captar la energía de la palabra. Y vuelvo a hacer énfasis en esto. Miren a dónde se encuentra la energía de la palabra. Es decir, la energía de la palabra está en los primeros universos, ¿no? Falta mucho camino por ascender. De modo que los discípulos también comiencen a recibir por sí solos, ¿ok? El maestro les enseñó cómo recibir la energía de la palabra. Y también todo alumno de los misterios del cielo se convierta en un ente creador, en un ente transformador, en un ente por medio del cual otra gente es liberada, sanada, y otra gente también comienza a recibir el mensaje. ¿Por qué razón? Porque mensaje y mensajero, mensaje y mensajeros, en verdad somos una y la misma cosa. Muchas gracias. Que tengamos todos el mérito de seguir ascendiendo felizmente a la luz.